Buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este lunes 7 de julio del año 2025 y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, hora del este en los Estados Unidos, usted está viendo en conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami por HD2. 7 de julio, día de San Fermín. Allá en Pamplona dan el chupinazo, sueltan los toros por las calles y la gente empieza a correr delante de ellos. Felicitaciones a todos los Fermín y Ferminas. San Panteno de Alejandría, San Wilibaldo de Driópolis. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, el día de hoy tenemos a la luna creciente en Sagitario. La luna de Sagitario es la luna ideal del fin de semana porque es la luna para descansar, irse de parranda, dedicarse a las actividades a la intemperie, dedicarse a los hobbies, pero nos cayó en lunes, así que hay que ir a trabajar, aunque no todos, porque estamos en tiempos vacacionales, son las vacaciones estivales aquí en el hemisferio norte y más de uno pues podrá aprovechar entonces esa luna de Sagitario. Luna creciente en Sagitario, Sol en Cáncer, este lunes 7 de julio del año 2025. Y el 7 de julio del año 1520, Hernán Cortés y los tlaxcaltecas derrotan a una fuerza azteca numéricamente muy superior en la batalla de Otumba, aquí en México, cuando eso no era México tampoco. El 7 de julio de 1846, con la ocupación de las ciudades mexicanas, ahora sí de Monterrey y San Francisco, por parte de tropas de los Estados Unidos, comienza la conquista estadounidense de lo que es hoy en día el estado de California. El 7 de julio de 1940, nace en Liverpool Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr, de manera que Ringo está cumpliendo hoy 85 años de edad. Felicitaciones, Ringo. El 7 de julio de 1976 ingresan por primera vez cadetes femeninas en la Academia Militar de West Point, donde salen los oficiales del ejército de los Estados Unidos. El 7 de julio del 2017 se aprueba el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. El 7 de julio del año 2021, Juvenal Moïse, presidente de Haití, es asesinado por un grupo de hombres armados que asaltaron su residencia en la madrugada en la ciudad de Puerto Príncipe. Desde entonces no se ha recuperado Haití. Y finalmente, el 7 de julio del 2022, dimitió el primer ministro británico Boris Johnson después de que 50 miembros de su ejecutivo renunciasen en protesta por su gestión cargada de escándalos. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con el periodista venezolano Alonso Moleiro, especializado en los temas políticos. Con él vamos a hacer un análisis, le vamos a dar un vistazo al escenario político venezolano, donde la represión se incrementa. El fin de semana, frente a la sede del Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Caracas, una inmensa gigantografía donde estaban los periodistas presos fue derribada por encapuchados, se estima, afectos a la dictadura venezolana. Luego vamos a conversar en Bogotá con Alberto Castillo, PhD en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Con él vamos a analizar la crisis política que se está dando en este momento en Colombia, luego de la renuncia de la canciller Laura Sarabia. ¿Qué hay detrás de esto? Además, se ha incrementado el conflicto con Estados Unidos. Estados Unidos y Colombia han llamado a sus respectivos embajadores. Después, en Madrid, vamos a conversar con Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Pontificia Comillas. Con él vamos a abordar la visita muy importante que hace Benjamín Netanyahu a Washington en el día de hoy. Esto en el contexto, por supuesto, del conflicto en Gaza y del conflicto con Irán. En Washington vamos a conversar con el economista Dani Bahar. Con él vamos
a abordar la reciente advertencia del presidente Donald Trump, hecha vía Truth Social, de incrementar aranceles antes de la fecha tope del 9 de julio. Por otra parte, vamos a nuestro foro de hoy. Es interesante. ¿Cómo los seres humanos evolucionamos para convertirnos en monógamos? ¿Mas realmente somos monógamos? Esto lo vamos a abordar con la sexóloga clínica Clara Senior, aquí en Miami, y con el psicólogo especialista en temas de sexualidad, Pedro Torrellas, en Barquisimeto. Después, en la ciudad de Bogotá, vamos a conversar con Santiago Vargas Domínguez, doctor en astrofísica, y con él vamos a tocar un tema apasionante, el nacimiento de una estrella. Por primera vez, el ojo humano ve el nacimiento de una estrella, fotoestrella HH30. Esto gracias al poderosísimo telescopio Hubble. Y vamos a cerrar aquí en Miami con Luisa Chesnao Pichardo, la autora de este libro, Exploradores de la Nueva Era, un libro para lectores juveniles, niños y jóvenes, que los pone a viajar en el tiempo. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Disculpen, lunes 7 de julio del año 2025. Y a las 9:07 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. Las inundaciones en el centro de Texas se encuentran entre las más mortíferas en Estados Unidos en más de un siglo. Al menos 81 personas, entre ellas decenas de niños, han muerto y más de 40 siguen desaparecidas, mientras se lleva a cabo una enorme operación de búsqueda y rescate. El número de muertes supera los 80, incluyendo 28 niños. El presidente Donald Trump ha declarado estado de desastre del condado de Kerr, ubicado en Hill Country, al noroeste de San Antonio. Helicópteros de la Guardia Costera han sido enviados a la región, así como aviones con capacidad para encontrar personas desaparecidas. El presidente Donald Trump ha fijado el 9 de julio como fecha límite para los acuerdos arancelarios con sus socios comerciales extranjeros. Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró ayer domingo que la administración enviaría cartas a docenas de países esta misma semana, advirtiendo que si los acuerdos comerciales no se concretan para el 1 de agosto, sus aranceles se convertirán en un boomerang hacia las tasas que el presidente Trump definió el pasado mes de abril. Trump recurrió a Truth Social para anunciar que se entregarán cartas y/o acuerdos arancelarios a partir de hoy, lunes 7, y amenazó con imponer un arancel adicional a los países aliados con los BRICS. Los BRICS, recordemos, son un grupo de países, 10 en total, que incluye, entre otros, a Brasil, Rusia, India y China. Cito: cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS pagará un arancel adicional del 10%. No habrá excepciones a esta política. Fin de la cita para Donald Trump. El anuncio se produjo mientras el grupo de los BRICS se reúne en Río de Janeiro. Sin criticar a Estados Unidos, los líderes de los BRICS expresaron su, cito, seria preocupación por el aumento de medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales que distorsionan el comercio y son incompatibles con las normas de la Organización Mundial de Comercio, advirtiendo que la proliferación de medidas restrictivas del comercio amenaza con perturbar la economía mundial y agravar las disparidades económicas existentes. Fin de la cita. China, por su parte, afirmó hoy que los BRICS no buscan confrontación tras la amenaza arancelaria de Donald Trump. Cito: respecto a la imposición de aranceles, China ha manifestado reiteradamente su postura de que las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores y que el proteccionismo no ofrece ninguna salida. La cita es para la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó a Washington para una visita a Donald Trump, la tercera en apenas 6 meses.
La alianza de Netanyahu es crucial para su posición política interna en Israel. Trump ya era popular en Israel y su popularidad ha aumentado desde el bombardeo contra las instalaciones nucleares iraníes el pasado mes. Netanyahu también anunció que se reunirá con miembros del Congreso durante su visita. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, va a permanecer en Washington para poder reunirse con Netanyahu mañana martes. También se está preparando una reunión bipartidista en el Senado para el mismo día. El presidente Donald Trump está muy interesado en un alto el fuego y en un acuerdo sobre la toma de rehenes en Gaza. Al menos 10 personas resultaron heridas en ataques aéreos en el sur del Líbano, lanzados anoche por Israel, horas antes de la llegada prevista del enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barak, a Beirut. El ataque aéreo israelí contra la torre Rahla en la región de Tiro causó 9 heridos, mientras que otra acción israelí en la ciudad de Zrarieh, en Sidón, causó heridas graves a una niña que requirió su ingreso en cuidados intensivos, según la agencia noticiosa libanesa. Según los medios libaneses, hoy se espera la llegada de Barak a Beirut, cuya propuesta exige el desarme del grupo chií libanés Hezbollah y de todas las facciones libanesas y no libanesas, una referencia a los grupos palestinos que están presentes en el Líbano. Esto debe ocurrir para el mes de noviembre en todo el país y se debe establecer un mecanismo ejecutivo detallado para implementar el monopolio estatal de armas, según los medios locales. Los principales países productores de petróleo acordaron aumentar la producción más de lo previsto, a pesar de la caída de los precios del crudo. La OPEP y sus socios han seguido aumentando la producción, esta vez en 550,000 barriles diarios, incluso con los precios estancados cerca de mínimos de varios años, expresando oficialmente su confianza en las perspectivas económicas mundiales y pronosticando una sólida temporada de vacaciones de verano, época en que el uso del automóvil tiende a aumentar. Sin embargo, los expertos afirman que las medidas persisten para aumentar la producción y las medidas persistentes para aumentar la producción forman parte de los esfuerzos a largo plazo para desplazar a las empresas estadounidenses de esquisto, así como para mantener el cumplimiento de las cuotas nacionales dentro del grupo. Todo esto atendiendo a los llamamientos del presidente Donald Trump para bajar los precios del petróleo. Las autoridades ucranianas informaron hoy lunes por medio del Centro contra la Desinformación de un ataque que habría alcanzado una planta química situada en la región de Moscú, que produce explosivos para el ejército ruso. Cito: en la región de Moscú ha sido atacada la planta química de la localidad Krasnozavdovsky. Allí se producen explosivos, pólvora, componentes para munición y para misiles. Así escribió en su cuenta de Telegram Andriy Kovalenko, jefe de la citada estructura ucraniana, que forma parte del Consejo para la Seguridad Nacional y la Defensa de Ucrania. Kovalenko añadió que la infraestructura atacada es un eslabón de la cadena tecnológica de suministro al ejército de la Federación Rusa de munición para artillería, lanzacohetes y misiles balísticos. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, anunció que formaría el Partido América después de que el presidente Donald Trump promulgó el pasado viernes su proyecto de ley de impuestos y gastos que Elon Musk calificó de abominación. El Partido América propuesto por Musk no ofrece muchos detalles políticos, pero su anuncio captó la atención de Donald Trump, quien amenazó con eliminar miles de millones de dólares en contratos federales con las empresas de Musk. Hasta ayer domingo por la mañana, la base de datos de la Comisión Federal Electoral, FEC, incluía varios partidos políticos formados en las horas posteriores a la publicación de Musk del día sábado, con versiones como Partido América, Doge o Partido X, y Musk figuraba en todas entre las personas afiliadas a la nueva entidad. Este 5 de julio, día de la independencia de Venezuela, la dirigente opositora
María Corina Machado, pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana firmeza y organización para la liberación del país. Desde la clandestinidad y a través de un video difundido por redes sociales, dijo, cito, «El régimen va a caer y habrá justicia. Prepárense y despierten. Entiendan que lo que viene exige coraje, organización, visión y sentido de nación y futuro». Fin de la cita, dicha a propósito del 214 aniversario de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela. La señora Machado recordó en su mensaje que el 28 de julio del 2024 los venezolanos decidieron, cito, cambiar el rumbo del país, por lo que los oficiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tienen el deber de contribuir a hacer respetar la soberanía popular, y mientras no lo hagan, serán cómplices de la violación de la Constitución Nacional. Fin de la cita de María Corina Machado. En París, el río Sena reabrió sus puertas al público por primera vez en más de un siglo. En la década de los 70, el río parisino se consideraba biológicamente muerto debido a una grave contaminación. Gran parte de las aguas residuales de la ciudad se vertían en él sin tratar, y la fauna prácticamente desapareció. Pero tras décadas de mejoras en el saneamiento, su ecosistema prospera y la cantidad de especies de peces se ha triplicado desde 1990. Una operación de limpieza de $1.600 millones antes de los Juegos Olímpicos de 2024 aceleró el proceso y ahora se han abierto 3 zonas de baño con la participación del alcalde de la ciudad desde el primer día. Proyectos similares han creado zonas de baño urbanas limpias en Ámsterdam, Berlín y Copenhague, mientras que el Támesis, que antes era una zona igualmente muerta, también ha visto regresar la fauna. El Guaire sigue siendo marrón, mientras tanto, y Jacqueline Faría ni ningún otro prominente personaje de la dictadura venezolana ha osado bañarse en sus aguas. Y a las 9:17 de la mañana, vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. La nota publicada en Efecto Cocuyo dice así. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Caracas denunció el robo y vandalización de una pancarta que se desplegó el pasado viernes 4 de julio en la sede de la institución en Caracas, que exigía la liberación de 20 profesionales de la comunicación que están detenidos en Venezuela. A través de un comunicado, la organización sindical dijo que durante la madrugada del domingo 6, un grupo de sujetos encapuchados, entre 20 y 30 personas, llegó a la sede de la instancia que comparte también con el Colegio Nacional de Periodistas y el Círculo de Reporteros Gráficos. Los hombres, que arribaron en motocicletas y vehículos, se subieron a una escalera y cortaron el cerco eléctrico para acceder al edificio. Llegaron al techo y quitaron la gigantografía. En ella estaban los nombres y fotografías de las 20 personas trabajadoras de la prensa que se encuentran en diversas cárceles del país, en su mayoría detenidos por su labor informativa tras las manifestaciones postelectorales de julio del 2024 y otro grupo que ha sido apresado en lo que va de 2025. La gigantografía se colocó el viernes 4 y formaba parte de la campaña que lleva adelante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela con el lema «El periodismo cuenta». ¿Quiénes son las 20 personas que están allí? Pues Ramón Centeno, Carlos Julio Rojas, Luis López, Gabriel González, Ronald Carreño, José Gregorio Camero, Víctor Ugaz, Viallo Pilieri, Pedro Guanipa, Ángel Godoy, Julio Balsa, Leandro Palmar, Salvador Cubillán, Rory Branker, Juan Alvarado, Gianni González, Nacarí Ramos, Mario Chávez, Carlos Marcano y Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué derriban esta gigantografía? ¿Por qué esta acción de patoteros
de delincuentes para derribar una infografía como esta. Como ha dicho el propio Colegio Nacional de Periodistas, esta pancarta no es para el AMPA común. Este acto de vandalismo fue muy bien pensado. Robándosela no se borran nuestros periodistas presos, ni los 441 medios cerrados, los 12 con medidas cautelares, 8 están sometidos a interrogatorios o evadiendo órdenes de captura y 2.000 aproximadamente están ya en el exilio. Y ha dicho el historiador Elías Pino Iturrieta al respecto: el asalto nocturno de la sede del Colegio Nacional de Periodistas por encapuchados para retirar una gigantografía que denunciaba la prisión arbitraria de afiliados es la evidencia más grosera e impune de la represión que sufrimos en Venezuela. ¿Por qué les molestaba tanto esa gigantografía? ¿Pero a quién en particular del régimen le molestaba para que ordenara a 30 patoteros derribarla? No aceptan la más mínima crítica. La impunidad continúa a sus anchas en Venezuela. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy en Conexión. Nueve y 26 minutos de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Conversamos ahora con el periodista venezolano Alonso Moleiro. Alonso, muy buenos días. Gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola César, encantado de saludarte. Alonso, recién hicimos el editorial con el derribamiento de la gigantografía frente a la sede del Colegio Nacional de Periodistas, ahí en la avenida Andrés Bello de Caracas. Como periodista me gustaría tu interpretación de un hecho tan salvaje y violento como ese. Bueno, es la zona en la que estábamos actualmente en la política venezolana. Pues se acabaron los argumentos. Este hecho vino precedido de un acto del Día del Periodista en el cual se desplegó una pancarta con los 20 periodistas en este momento por diversas razones, ¿no? Diversas acusaciones. La mayoría de ellos haciendo trabajo de activismo civil, otros trabajando en el ejercicio informativo, ejerciendo sus derechos constitucionales, pues, ¿no? Sobre este tema, lo más protuberante, César, es el silencio, es decir, la ausencia de explicaciones. Esta conducta de esto es así porque es así, ya está. Y aquí, y no, o sea, en Venezuela se acabaron los argumentos, eso es lo grave. El gobierno está con su propia narrativa de los hechos y no le presta ninguna atención a estas cosas. Hace unos años, César Miguel, habría generado un debate. Perdona, Alonso, estamos teniendo dificultades con tu audio, se entrecorta. Habías dicho, hace unos años, ahí te perdimos. Sí, que un hecho como este hubiera generado un debate público en el cual José Vicente Rangel a lo mejor hasta hubiera condenado eso para disimular, y entonces el chavismo aparece diciendo que eso no fue así y sale argumentando que en la Cuarta República se tumbó un afiche de yo no sé quién. O sea, ese era el debate venezolano, un poco absurdo, pero por lo menos se argumentaba. Aquí no se está argumentando nada. Eso es lo que preocupa, pues, la manera como algunas de estas personas fueron llevadas a la cárcel y la ausencia total de explicaciones, pues. O sea, Venezuela está en este momento fuera de la zona de los argumentos. Ese es, para mí, pues, la lectura fundamental. O sea, aquí no se puede argumentar ya. Es así porque es así. Estamos en la zona de los hechos. Ayer, a propósito del 5 de julio, aparece un video donde María Corina Machado llama a los soldados, o los oficiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a asumir su responsabilidad. Y les dice, si ustedes no hacen nada, son cómplices de lo que está ocurriendo. Ya muchos han advertido que insistir en el cambio militar no conduce a mucho, no conduce a nada. Me gustaría tu opinión al respecto. ¿Cuán efectivo puede ser un mensaje como ese? ¿O cuán necesario?
Bueno, lo que yo siento es que María Corina Machado, que hizo, sí, sí, por supuesto, que tuvo un desempeño muy sobresaliente en todo el desarrollo de la campaña, y logró pues colocar el relato opositor en zonas donde por fin fue comprendido el relato democrático, pues el relato del campo democrático. Me parece que está un poco estancada, porque bueno, entiendo que es una situación muy difícil de manejar. Sí. Es decir, el discurso de María Corina se está repitiendo mucho, se viene estancando. Este tipo de llamados quizás, por tanto, haberlos hecho antes, durante y después de lo que ocurrió, ¿no? Eh, Ujú. eh, pero yo no sé si vaya a ser la diferencia. Pues creo que lo que está en Venezuela hay una interpretación institucional según la cual esta es una revolución y las revoluciones son unos hechos impuestos, no son totalmente pacíficos. Se supone que es una revolución para liberarnos de las fuerzas imperialistas y yo qué sé, Ujú. pero por eso hablo de que no estamos en una zona donde los argumentos o la persuasión, el poder persuasivo de la palabra tiene menos peso que antes. Y yo lo que siento es que María Corina Machado, claro, y sus seguidores, el frente político que está con ella, tendría que hacer más. Pero está muy difícil, César Miguel, porque el ambiente interno está muy restrictivo, muchísimos actores civiles en zona de disimulo, Sí. muchísima renuencia y muchísima preocupación, miedo pues a expresar las cosas. Entonces, Ujú. bueno, creo que el gobierno de Maduro este tipo de llamados los puede torear pues perfectamente. Sí. Mira, estamos en el mes de julio, ya hoy es 7, y nos acercamos a una fecha muy importante. Son dos. El 27 tendremos otra vez elecciones y el 28 se cumplirá el primer aniversario de la victoria electoral de la oposición con González Urrutia sobre Nicolás Maduro. Un año después la situación no solo está igual, sino peor. Maduro sigue en Miraflores, González Urrutia está exilado, María Corina Machado está en la clandestinidad. La semana pasada tuve dos entrevistas muy interesantes sobre esta circunstancia. En una, el politólogo John Magdaleno citó errores importantes de la dirigencia. No los mencionó, pero evidentemente estaba hablando de la dirigencia que encabeza María Corina Machado. Y luego tuvo una entrevista con el principal estratega o uno de los principales estrategas que tiene María Corina, que es Carlos Blanco, quien habló, reconoció que se cometieron errores en la inmediatez de la fecha electoral, sobre todo el 29, pero cuando se derribaron las estatuas de Hugo Chávez, recuérdalo, pero Sí. advirtió que estábamos cerca de un levantamiento popular. Me gustaría tu opinión sobre estos puntos de vista. Bueno, sobre lo primero diría que me parece razonable, pero que siempre pasa, César Miguel, que en este tipo de trances está eso que he escuchado de un dirigente político, comentar el juego el lunes, Ujú. después del domingo. Es decir, Sí, siempre está el y sí. ¿Y qué hubiera pasado si? sí. Y si hubiéramos hecho esto, es un clásico en ciertos analistas, no me Ujú. refiero, por cierto, a Magdaleno, en este caso, ¿no? Yo creo que lo que él dice es muy asertivo, o sea, es así, porque es que he escuchado a políticos que te han dicho que ellos los tomó de sorpresa la molestia de la gente después de las elecciones. Cuando la gente salió a la calle, muchos políticos opositores quedaron sorprendidos. Es una cosa que he Ujú. recogido en estos años. ¿Cómo está la cosa en Venezuela? Pues exactamente, casi que igual. Yo siento que un evento increíblemente traumático, atípico, insólito, escandaloso y de todas maneras todos los venezolanos lo tienen aquí en el pescuezo. No ha bajado todavía, no lo Ujú. hemos digerido, no lo hemos procesado. Nadie se ha dado cuenta digamos, del impacto, de la trascendencia, o sea, del hito histórico que acaba de ocurrir. Malo. No todos los Ujú. hitos históricos son buenos. Esto que nos pasó el año pasado, no hay manera de remediarlo. Eh, el hecho de una rebelión, una insurrección, yo no veo eso en absoluto en Venezuela. Es decir, yo veo, digamos, un profundo y arraigado interés en que haya un cambio político y que sea en paz. O sea, siento que la experiencia, como aquí ya ha habido tanta represión, la experiencia postelectoral fue dura, Ujú. dura, porque además empezaron acusaciones a lo loco, pues a cualquier persona, a partir de una delación, de cualquier cosa, pues de un acto discutible. Entonces, es decir, sí estamos en una zona donde, bueno, pueden pasar cosas inesperadas, por supuesto que sí, Sí. pero yo siento sinceramente, pues, que Maduro tiene
el control de la situación. Y que lo primero que tiene que dejar de decir María Corina Machado es que el gobierno hace las cosas porque está débil. ¿Por qué lo dices? Se nos congeló la imagen de Alonso en un punto muy, muy, muy importante de su exposición. A ver. Perdón, César, aquí estoy. Sí, dijiste, María Corina Machado debe dejar de decir que Maduro actúa así porque está débil. ¿Por qué lo dices, Alonso? Bueno, porque es decir, está desprestigiado, está aislado, la gente está molesta con él, ha gobernado muy mal, pero no está débil, es decir, está ahí. Y todo lo que ha hecho lo ha podido hacer. Todo lo que pensamos que no se iba a atrever a hacer, lo ha hecho y no ha habido o sea, sí ha habido consecuencias, pero en el orden interno nadie se lo ha podido impedir. Y yo siento que pudieran radicalizar más si quisieran. Ya. Es decir, esa es mi sensación en este momento. Claro, que hay un país descontento, que la gente quiere cambiar, que cualquier ranura que aparezca la gente la va a usar, que puede haber una corrida electoral en cualquier momento si la condición es la mínima. Sí, es muy difícil, pero, digamos, adelantarse a situaciones como estas, porque bueno, tú sabes cómo son cisnes negros, ¿no? De pronto llega en septiembre y bajan unos marcianos, aquí nadie se enteró de nada. O sea, es así, pero en este momento, sinceramente, yo lo que veo es status quo, o sea, veo un control que es un control de fuerza sobre la población. Alonso, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Encantado, César Miguel, como siempre, un gran placer. Alonso Moleiro, periodista venezolano, son las 9:36 de la mañana. La espía, la historia de Sonja Wichert, una diva, una estrella del cine y el teatro en Estocolmo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Ella es tomada por las fuerzas de Suecia para que vaya a espiar a Noruega, donde tiene acceso regular. Piden que sea espía para ellos, cosa para la que ella no está perfectamente preparada. Y ella seduce contra su voluntad, no es que se lo propusiera, a un oficial nazi, Josef Terboven, quien pasa a ser algo así como el jefe nazi en Noruega. Este señor, seducido por ella, le pide que sea ella espía para él. De manera tal de que va a terminar como son todas las buenas historias de espía, una espía doble, una doble agente, con el detalle de que no es una espía profesional, sino que tiene que ir aprendiendo sobre la marcha. A todas estas se enamora, tiene un pretendiente que es un funcionario diplomático en la embajada húngara, con el cual pues logra tener sus pequeñas pausas de amor y sexo entre los momentos de amor y sexo que tiene que tener con el alemán, con el nazi y prácticamente con cualquiera que sea necesario. Esa actitud de ella es muy mal vista en Suecia. Su popularidad pasa a ser cuestionada porque la toman como colaboradora, la toman como alguien que se le vendió a los nazis, pero desenmascarar la verdad es imposible. ¿Cómo va a ser si entonces se caería la operación de espionaje? Es una producción exquisita, magnífica, muy, muy bien actuada. Es una producción que lleva una trama tan convencional, tan tradicional de la doble agente, que es encantadora. La espía. ¿Qué está pasando en Colombia? La situación con Estados Unidos se ha complicado. Washington y Bogotá han llamado a sus respectivos embajadores, medida siempre antipática en el protocolo diplomático. La canciller Laura Sarabia ha renunciado, la persona de confianza extrema por parte del presidente Gustavo Petro. ¿Qué está pasando en Colombia? Vamos a la ciudad de Bogotá, donde está el doctor Alberto Castillo, PhD en Relaciones Internacionales y profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Alberto, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. César, muy buenos días para ti y toda tu audiencia que, como sé, es bastante amplia. ¿Por qué renunció la señora Sarabia? Es mi primera pregunta. Bien,
César, pues aquí hay algunos elementos que tenemos que tener en consideración. El primero de ellos es que la renuncia se presenta en un momento en el cual es de lo más inoportuno, pero también está vinculado con una situación específicamente ligada a la contratación de la elaboración de los pasaportes de los ciudadanos colombianos. El Ujú, presidente Gustavo Petro siempre ha estado con la idea de no continuar con la compañía Thomas Gregg and Son, quienes son los que se encargan y se han venido encargando, porque como bien lo sabes, pues los pasaportes requieren de un cierto procedimiento que requiere seguridad, un tipo de papel y además de eso unos protocolos estandarizados que determinan pues también un reconocimiento por parte de los países en el mundo. En este sentido, pues después también de varias de las llamados que ha hecho el presidente Petro a la canciller Sarabia, en donde es autorizado. En este sentido, la canciller buscaba llevar a cabo pues una prórroga del contrato que tienen actualmente con la compañía Thomas Gregg Son para que se diera tiempo de una transición y poder realizar como se espera con la imprenta nacional y con Portugal, pues la ujú. elaboración de los pasaportes. En este sentido, pues se da esta situación en la cual pues la renuncia aparte es de un actor que llega al gobierno, que es Alfredo Sade, como jefe de gabinete, en el cual pues manifiesta que se va a realizar la firma horas con el gobierno de Portugal y con ello pues se genera esa crisis interna, una más de las que se encuentran activas a día de hoy. ¿No era la señora Sarabia de la más alta confianza, ficha fundamental del presidente Petro? Claro, Laura todavía sigue siendo pues una ficha clave para el gobierno Petro. Sin embargo, también aquí hay que tener en cuenta algunos de los antecedentes. Ya llevamos tres cancilleres, Álvaro Leiva, ¿no? Que fue Ujú. investigado y además de eso también inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación por haber suspendido de manera contractual el proceso que llevaba ya y que había sido adjudicado por Tomás Greganzón. Luego también el canciller Luis Gilberto Murillo, que sucedió también igual, pero sin embargo estos dos generaron un proceso también de ampliación de la contratación para poder suministrar los pasaportes. Entonces aquí, claro, a día de hoy la renuncia de Sarabia, pues se presenta en una situación también bastante compleja y es que nos encontramos en medio de una crisis diplomática entre Estados Claro. Unidos y Colombia y no contamos con una pieza clave para activar los canales diplomáticos necesarios y pertinentes para poder reducir también esas tensiones y poder llevar de manera técnica, ¿no? Con un lenguaje diplomático y no a través de la diplomacia de las cumbres, perdón, de los micrófonos que suele utilizar pues el presidente Petro y que por tanto no está ayudando, ¿no? A reducir esas tensiones. ¿Qué detonó esa crisis entre los dos países tan fuerte que han tenido que llamar a sus respectivos embajadores? Bien, hay dos elementos y quisiera como reducir como el análisis a tres puntos. El primero, hay que considerar que Colombia no tiene embajador en propiedad desde hace 3 años. Nos encontramos con el jefe de negocios, con Ara, ¿no? Que pues hace las funciones y el rol de embajador. La figura como tal no existe desde hace 3 años. Ujú. Esto también desde la llegada de Trump a la presidencia, pues no ha tenido también el Senado, pues no ha dado la vía para un nombramiento de un embajador. Por un lado,
la figura del embajador. Por otro lado, desde enero se presentó la primera crisis y esto ya podríamos denominar, y permíteme, César, traer a colación a nuestro Nobel de Paz, ¿no? Con uno de sus libros, Gabo, podríamos decir que esto es una crónica de una crisis anunciada. Ya. En términos de, primero, en enero se dio con la deportación de los migrantes colombianos, que no solamente eran de Colombia, sino pues de toda la región, en donde pues Petro establece y señala que no recibirá a estos connacionales y por tanto se genera esa primera crisis. De ahí se cierra la sección de visas de Estados Unidos en Colombia, se revocan se menciona que se iban a revocar algunas visas y además de eso también se menciona que se iba a generar pues unos aranceles del 25%. No se logró llevar a cabo a través también de la anuencia del canciller Murillo y también del embajador de Colombia en Estados Unidos y se logró superar ese impasse. En marzo viene la secretaria de Seguridad y pues hay como versiones encontradas en términos de cuál fue la perspectiva en términos de los resultados de la reunión. Y la secretaria Kristi Noem señalaba en una entrevista en un medio de Estados Unidos que Petro pues criticó a Estados Unidos y que además de eso, pues sus comentarios no estaban muy alineados a la lógica de combatir precisamente pues los grupos al margen de la ley. Y nos encontramos en esta nueva etapa que se presentó específicamente con el llamado a consultas, que es un llamado pues a atención en un escenario de certificación que viene en próximos días a Colombia y que además de eso ya se han empezado a distinguir algunas de las acciones que podríamos encontrarnos, ¿no? Como la revocatoria de visas, nuevamente los aranceles y también pues con la desertificación o una certificación condicionada. Ya. Álvaro, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César, a ti y a toda tu audiencia. Álvaro Castillo, doctor en Relaciones Internacionales, desde Bogotá. Son las 9:46 de la mañana. Benjamín Netanyahu viene por tercera vez en 6 meses a la Casa Blanca. Hablamos de eso al regreso. Son las 9:50 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Aquí en el este, en la ciudad de Washington, viene en el día de hoy el señor Benjamín Netanyahu para entrevistarse por tercera vez en un breve lapso de 6 meses con Donald Trump. ¿Qué representa esta tercera visita con relación a las otras dos? ¿Qué debemos resaltar de lo que está ocurriendo actualmente en Israel, tanto en el escenario de Gaza como en el escenario del conflicto con Irán? Para abordar esto vamos a Madrid, donde está el profesor Emiliano García Coso, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emiliano, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Muy buenos días, don César. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? A ver, ¿cómo hemos de resaltar esta tercera visita? Ya parece casi un local. Creo que visita con más regularidad a Donald Trump que muchos de los altos funcionarios en Washington. Sí, sin lugar a dudas, muestra una alianza y un apoyo incondicional por parte de la administración Trump al gobierno de Netanyahu. Lo ha dicho por activa, por pasiva. La ha recibido a más que ningún otro jefe de Estado internacional
medidas contra el Tribunal Penal Internacional por las órdenes que hay de busca y captura contra el presidente Netanyahu, y básicamente pues ha demostrado incluso que internamente que hay una persecución, según la administración Trump, contra el primer ministro Bibi Netanyahu. Entonces, bueno, pues está claro que es una prueba de apoyo incondicional y absoluto. Y bueno, 3 visitas con 3 cese el fuego. Veremos si en esta última visita se logra definitivamente ese famoso cese el fuego de 60 días con las condiciones que se están negociando por parte especialmente de Qatar y de Egipto. ¿Qué sabemos de la negociación, de la jornada negociadora ayer precisamente en Qatar? Pues que Hamas, que se encuentra también debilitada, porque recordemos que el bombardeo contra Irán les ha debilitado, más el que acaba de realizar o que ha realizado también Israel contra Yemen. Entonces, Hamas se encuentra en una posición de extrema debilidad, que es lo que pretendía el gobierno de Netanyahu, con una Gaza totalmente destruida y con Cisjordania también con operaciones militares importantes. Entonces, bueno, hay una posibilidad, pero todo está en manos del propio gobierno israelí, que, como bien sabemos, Ben-Gvir y ya Smotrich ya han dicho que no están nada de acuerdo y que les gustaría seguir bombardeando para debilitar aún más y acabar con Gaza y con cualquier posibilidad de un Estado palestino, que creo que es el objetivo prioritario por parte del primer ministro. Sin ir más lejos, la información que tengo es que en la madrugada de ayer, al menos 17 palestinos, incluidos niños, fallecieron en los bombardeos en la franja de Gaza. ¿Esa es la intención? ¿El aniquilamiento palestino? Sí, bueno, yo creo que los hechos, desafortunadamente para el conjunto de la comunidad internacional, nos demuestran que la voluntad que tiene el gobierno israelí es de acabar con cualquier posibilidad de un Estado palestino bajo el pretexto de acabar con Hamas. Entonces, todos los días hay bombardeos, todos los días muere gente, ya sea con esos bombardeos, ya sea con la famosa ONG que da la ayuda humanitaria, que es absolutamente inaceptable desde el punto de vista de cualquier norma, ya no de derecho, sino ya de ética internacional. ¿Por qué, Emiliano? Porque no quieren, o sea, está claro que el gobierno de Netanyahu ha visto que es la única posibilidad de acabar con cualquier esperanza del Estado palestino. Entonces van a seguir ampliando los asentamientos en Cisjordania, donde siguen haciendo operaciones, y debilitando al máximo no solamente a Hamas, cuya condición en la negociación en Qatar y en Egipto es que desaparezcan de la vida política de Gaza y que en todo caso haya una especie de control por parte de la autoridad palestina, pero el objetivo último es tener un control absoluto de ambos territorios y que no sea viable ni factible ese Estado palestino. Es evidente que el señor Trump está conteste con el señor Netanyahu en esta iniciativa. ¿Qué puede ocurrir con el vecindario, con los demás países, con los países árabes que están rodeando? Bueno, como usted muy bien sabe, pues los movimientos últimos de Siria, con la retirada de las sanciones norteamericanas contra Siria, más el apoyo incondicional también al gobierno de Líbano, parece que está girando todo alrededor de que Siria y Líbano se sumen a los acuerdos de Abraham, de reconocimiento de Israel. Esto puede abrir la puerta a que Arabia Saudí también se sume, que era una de las cuestiones que había impedido el ataque del 7 de octubre instado por Irán, y la situación de cierta debilidad y de negociaciones que parece ser que se van a dar con Irán hace que ese vecindario que presentaba una auténtica amenaza para Israel haya dejado de serlo, con un compromiso también por parte de los estados árabes vecinos de fomentar o colaborar en esa ayuda de seguridad del Estado de Israel. Emiliano, a todas estas, los rehenes que fueron la gran bandera desde el ataque de octubre original, por lo visto ya quedaron completamente descartados. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cuántos quedan vivos? ¿Qué se sabe? No hay unas cifras precisas, pero se calcula que de los 50 que todavía quedan, solamente estarían en torno a 20 o 25 vivos. Y si finalmente se llega a este cese el fuego, pues se supone que va a haber una entrega inicial de unos 10 rehenes vivos, más algunos fallecidos, a cambio de la liberación de presos palestinos. Y luego ya en el día 50, si finalmente se sostiene este cese el fuego, pues la entrega del resto de rehenes. De hecho, ayer hubo una manifestación también en Tel Aviv pidiendo que el gobierno de Netanyahu apueste como opción primaria la liberación de estos rehenes que quedan, que efectivamente deben ser una tortura, igual que lo está siendo para el pueblo gazatí, lo tiene que estar siendo para ello, porque viven bajo los bombardeos y sin alimentación también.
Claro. No quisiera cerrar estos minutos de conversación sin tocar el tema iraní. ¿Qué podemos decir a la fecha de hoy? Yo creo que, habida cuenta de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, la parte civil, es decir, no la Guardia Revolucionaria ni el régimen de los ayatolás, ya sabemos que el primer ministro Pezeshkian tiene muy limitadas su margen de actuación, está por esa labor de entrar en una negociación con Estados Unidos para que no haya ese otro bombardeo. Por eso creo que también es muy intencionado que hayan aprobado esta ley que establece la prohibición de colaboración con la OIA. ¿Por qué? Porque lo que temen es que si se mantiene la colaboración con la OIA, finalmente descubramos cuál ha sido el impacto real de los bombardeos sobre el programa nuclear iraní. Que sigue siendo un misterio todavía, ¿verdad? Así es, no se sabe exactamente dónde están los 400 kilos famosos, si los sacaron o no los sacaron de Fordow y si hay capacidad o no de volver otra vez a restablecer ese programa de enriquecimiento nuclear, que yo pienso que sí, porque el conocimiento lo tienen. Emiliano, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, profesor. Buen día. Emiliano García Cosos, profesor de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. Son las 9:58 de la mañana. Escucha esto, una exposición gratuita en la ciudad de Nueva York se centra en lo que significa ser americano, estadounidense. Los visitantes pueden recorrer una instalación artística al aire libre llamada El Camino de la Libertad, lo que nos une. Presenta retratos a gran escala de más de 50 estadounidenses junto con fragmentos de audio de sus voces, compartiendo reflexiones sobre la democracia, la libertad y la unidad. Esta singular exposición, organizada por la Fundación Soloviev, abarca casi 7 acres en la Plaza de la Libertad en Manhattan y presenta a personas de todos los ámbitos, desde un veterano de la Segunda Guerra Mundial hasta un agricultor, un astronauta y más. Dicen en su web la Fundación Soloviev: recorrimos el país y hablamos con más de 50 estadounidenses sobre la libertad, la democracia y lo que significa ser estadounidense. Sus voces, como el país mismo, reflejan una rica diversidad de orígenes, creencias y experiencias. Sin embargo, en cada conversación surgió una verdad. Ser estadounidense no se define por el lugar de nacimiento, por la religión ni por la herencia, sino por un compromiso compartido con la libertad, la igualdad y la búsqueda de un futuro mejor. Desde el momento en que la Declaración de Independencia proclamó con valentía que todos los hombres son creados iguales, estos ideales han forjado nuestra identidad nacional. Si bien el camino no siempre ha sido fácil, la historia demuestra que cada generación nos acerca más a la realización de la promesa de Estados Unidos. Al acercarnos al 250 aniversario de nuestra fundación en el 2026, esta exposición es una celebración de quiénes somos, de lo lejos que hemos llegado y del potencial ilimitado de lo que podemos lograr juntos. Fin de la cita. Habrán notado que lo más importante es lo determinante para ser estadounidense, no es donde naciste. Vamos ahora a la ciudad de Washington, donde está el economista Dani Bahar, Senior Fellow en el Centro para el Desarrollo Global. Dani, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Encantado de saludarte. El presidente Trump cita una fecha límite que es el 9 de julio. Pero no se contiene y días antes, a través de su red social Truth Social, amenaza con aranceles. Hoy estamos a 7, apenas, y hay pánicos de nuevo por el tema arancelario. ¿Qué tenemos cuando estamos arrancando esta semana crucial, Dani? Bueno, César Miguel, no sé si has oído que a Trump lo han denominado, le han usado el diminutivo taco. Sí, TACO, en inglés. Trump always chickens out. Trump o no termina de cumplir sus amenazas, entre comillas. Te lo comento porque acabo de ver en Twitter antes de entrar, en X, que esta mañana en el tarmac, montándose o bajándose del avión, le preguntaron el tema y él estaba al lado del secretario de Comercio, Lutnick,
y dio una respuesta bastante no clara, y Lutnick dijo las tarifas entrarían el 1 de agosto, creo que dijo, a principios de agosto. O sea que ya estamos viendo que la fecha del 7 de julio no es tal la cual lo habían prometido, que hasta el 7 de julio quizás van a tratar de cerrar los tratados o los deals, como los llaman en inglés, con los países, pero que igual hasta finales del mes no hay nada entre en efecto. Entonces seguimos en esta inconsistencia y en este limbo, ¿no? Al respecto, y cada día tenemos un mensaje diferente. ¿Por qué fue puntual el presidente en el señalamiento de los BRICS, justo cuando están reunidos en Río de Janeiro? ¿Qué hay allí? Bueno, César Miguel, tú sabes, mi opinión siempre de Trump no es que es un gran estratega, ¿no? Cuando da sus declaraciones. Quizás ha estado en las noticias, obviamente son economías muy importantes, Brasil, Rusia, India, etcétera, y en las reuniones de BRICS, obviamente, este es un tema que se está tocando oficial y extraoficialmente, y bueno, es parte de su retórica, ¿no? De tratar entre comillas, alborotar el avispero, pero a final de cuentas, como dijimos antes, no pareciera haber ninguna conclusión. Yo creo que poco a poco vamos a ir a una situación donde hay más consenso, por lo menos en su base, o quizás su base más, digamos, más políticamente activa, de que las tarifas van a quedarse de alguna manera en China en particular, mientras que los otros países van a tratar de llegar a algún tipo de acuerdo y dejarlo pasar. Yo creo que eso es un poco el consenso, y por eso los mercados no reaccionan tanto a cada una de estas iniciativas o afirmaciones. Hay noticias que nos llegan hoy de China con relación al tema de los aranceles. Y el presidente Trump, cuando señala a los BRICS, dice las actitudes antiamericanas. ¿Qué es para Trump una actitud antiamericana en este momento, Dani? Me haces preguntas, César Miguel, que son muy buenas, pero como yo no soy vocero de Trump, pero o sea, te digo mi respuesta sincera. Sí. En el tema de comercio, esta es la gran tragedia, entre comillas, de estos momentos de incertidumbre económica, que en el tema de comercio, para Trump, la gran medida de éxito es, lo hemos hablado varias veces, son los déficits comerciales. Entonces, con estos países, obviamente China en particular, habría que ver los datos de todos los demás que no los tengo aquí en mente, pero con todos estos países, la posibilidad de que hayan déficits comerciales negativos con Estados Unidos son posibles, ¿no? Entonces, obviamente, esto para Trump ya de por sí es ser antiamericano, ¿no? Porque para él esta situación donde los países importan más le exportan más a Estados Unidos de lo que importan, eso significa que Estados Unidos tendría un déficit comercial negativo, China obviamente siendo el más importante y el más grande, significa para él, como él lo dice, que están tomando ventaja de Estados Unidos, ¿no? Es algo antiamericano, es algo injusto. Entonces yo creo que por ahí va un poco su pensamiento según lo que vemos, y bueno, hasta que él no vea esos déficits cerrados, yo creo que nunca los va a ver, seguirá con esta retórica. La señora Mao Ning, vocera del Ministerio de Exterior chino, dijo: respecto a la imposición de aranceles, China ha manifestado reiteradamente su postura de que las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadoras y que el proteccionismo no ofrece ninguna salida. Curioso, pero eso lo dice la vocera del gobierno, entre comillas, comunista, frente a la estrategia del gobierno capitalista. ¿Qué tenemos en realidad, Dani? Sí, esa ironía, mientras decías eso, mi mente también fue esa ironía, ¿no? Que ahorita los chinos le enseñan a los americanos cómo funciona el mercado libre. Sí. Bueno, un poco yo creo que obviamente tienen mucha razón. O sea, obviamente los chinos, China en particular, es una economía que se ve bien amenazada por estas políticas, porque es una economía que su crecimiento económico de los últimos 20, 30 años, que ha sido un crecimiento extraordinario, ha sido en base a las exportaciones. Ha sido un modelo de exportaciones desde que se les dio acceso a la Organización Mundial del Comercio.
sus exportaciones han aumentado de manera exponencial y eso les ha permitido un crecimiento económico. Entonces, obviamente, los chinos saben que la manera de ellos de mantener la prosperidad y el crecimiento en el país va a depender de más y más exportaciones. Cuando Estados Unidos, que es el mercado principal, empieza a poner trabas, esto los amenaza también a ellos su capacidad de seguir proveyendo a su gente y obviamente, como tú dices, bueno, no quiero poner palabras en tu boca, pero esto es un gobierno que sigue siendo un gobierno autoritario, sigue siendo un gobierno, el chino, ¿no? Por ende, tienen, o sea, para poder ellos mantener ese equilibrio que han logrado de un gobierno autoritario con un libre mercado, tienen que seguir teniendo acceso al mercado americano. Pero en esencia su comentario es, yo creo que cualquier economista estaría de acuerdo. Este proteccionismo es una situación de perder-perder, no es una situación de ganar-ganar. Al final de cuentas le limita a China y a cualquier país a exportarle a Estados Unidos y al mismo tiempo el consumidor americano, cosa que Trump no quiere reconocer, pero vamos, los datos no mienten, el consumidor americano paga más y se le hace más cara la vida y se le hace más difícil la prosperidad cuando hay tarifas. Entonces, si bien yo creo que o sea, China va a ser al final, como dije antes, digamos, el recipiente final de un sistema de tarifas importante, no sabemos a ciencia cierta o el tiempo dirá qué tan buena medida fue esta. Y última oración, en particular es porque yo creo que en ciertos círculos trumpistas siguen manteniendo la idea de que Estados Unidos debe volver a la manufactura. La manufactura debe ser una fuente importante de la economía americana. La economía americana es una economía tan avanzada que ha dejado la manufactura más atrás y se ha movido más hacia los servicios. Los servicios es los sectores donde típicamente los países ricos tienen ventaja comparativa. Entonces, un poco lo que digo es que el tiempo dirá, porque yo pienso que muy pocos economistas hoy en día predicen que Estados Unidos va a poder volver a la manufactura. Ya. Aunque pongan todas las tarifas que pongan, eso es una posibilidad bastante remota. Y cuando eso caiga un poco en la mente del americano, que eso no va a pasar, quizás tendrán que volver atrás a volver a hacer estos tratados, o sea, volver a la época de los tratados de libre comercio, inclusive con China. Dani, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado, gracias. Dani Bahar es Senior Fellow en la ciudad de Washington, Senior Fellow del Centro para el Desarrollo Global. El reloj indica 19 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en la mañana de hoy. La monogamia. ¿Por qué somos monógamos? ¿Realmente lo somos? Ya venimos. Son las 10:13 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. El foro del día de hoy, ¿cómo los seres humanos evolucionamos para ser monógamos? ¿Y por qué no siempre lo somos? ¿Por qué la monogamia es la opción? O pregunto, ¿realmente lo es? Ese es nuestro foro el día de hoy. Para abordarlo, vamos a contar con la doctora Clara Senior, sexóloga clínica aquí en la ciudad de Miami. Y en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, el doctor Pedro Torrellas. El doctor Torrellas es psicólogo, especialista en terapia de parejas, con maestría en orientación sexual. Clara, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. El foro promete, sin lugar a dudas, y sobre todo con ustedes dos, un poco más. Ay, Dios, buenos días. ¿Por qué somos monógamos? Mi primera pregunta, ¿por qué somos monógamos? Entre paréntesis, ¿realmente lo somos? Clara. Yo tengo una amiga llamada Elizabeth Fuentes que escribió un libro que dice Mi marido es un cornudo, que me dijo que la monogamia no existía. Y ayer cuando me puse a pensar en el tema, dije, ok, todo es cuestión de costumbres, valores, educación, religión, y me puse a ver hacia atrás
y a descubrir que realmente, o sea, me duele decir esto porque mi cerebro funciona diferente, pero históricamente no éramos monógamos y todavía creo que muchas veces no lo somos. La monogamia vino de hace 10.000 años aproximadamente, cuando se empezó a crear la propiedad privada y resultó que para poder heredar de forma adecuada los bienes, decidieron la monogamia femenina, sobre todo para garantizar que ese hijo iba a heredar los bienes de su verdadero padre. Y de allí vino la monogamia. Entonces yo me quedé pensando y dije, ok, definitivamente la monogamia hoy día, y creo que históricamente, es más que algo innato biológico, una decisión personal. Me gustaría conocer tu opinión, Pedro, por favor. Sí, estoy de acuerdo con la descripción histórica que hace Clara. Es un proceso que marca una decisión histórica en términos de que fisiológicamente estamos dotados para que la supervivencia de la especie esté marcada pues, por la descendencia. Queremos que la vida exista, pero la definición de protección de bienes, de paternidad, de maternidad, de jerarquía, hacer una jerarquía estructurada en la sociedad nos obligó a establecer un orden, y dentro de esa definición de ese orden está la estructura de la pareja consolidada y reconocida, que está definida en el marco de la monogamia. Y hoy por hoy, dada la experiencia clínica, ¿qué es lo que reciben ustedes cotidianamente con relación a este tema? Primero te pregunto a ti, Clara. Mira, hoy día me pareciera, o sea, me obligaste a estudiar para ir contra mis valores insertados en mi cabeza y emocional. O sea, esto ha sido algo realmente controversial. La Clara mujer cree en la monogamia. Sin embargo, veo cada día más, de quizá 10, 15 años para acá, más mujeres pulsando por tener relaciones abiertas. Hablo de lo que me llega a mí porque la mayoría de las personas que me llegan a mí son mujeres y o se quejan de la infidelidad masculina o comienzan a ellas a querer explorar relaciones abiertas. Entonces, viendo la historia, nuevamente digo, bueno, quizás estamos volviendo al origen de forma desorganizada, porque la realidad es que yo creo que no solamente el tema de los bienes a lo largo de la historia hizo que la monogamia fuera una necesidad, sino que también el tema de las enfermedades de transmisión sexual y de cuidar tu salud hizo obligatorio de alguna manera tener exclusividad sexual. ¿Cómo lo ves, Pedro? Yo pienso que pasa por un proceso donde el ser humano le toca decidir en dónde quiere estar. Si te dejas llevar por la biología, pues quizás es la búsqueda del placer inmediato, de la búsqueda de tener varias parejas, y quizás eso tiene una fase en la experiencia humana o en el periodo de evolución, adolescencia tardía. Pero si tú quieres definirte y comprometerte, también hay unas delicias que vas a encontrar en el compromiso de una relación establecida con parámetros de crecimiento, de evolución. No podemos estar en los dos sitios. Si tú decides que vas a ser un deportista, tienes que sacrificar unas cosas para poder llegar a ser un deportista de alta competencia. No puedes estar en todas las canchas a la vez. Estas preguntas te las voy a pasar a ti, Carla. ¿Por qué dice Natalie Mora, ¿por qué la mayoría de los hombres venezolanos no son monógamos? Y Alexander Cadenas te pregunta, ya que tú hablaste de ello, ¿qué son relaciones abiertas? Bueno, yo no me atrevería a decir que la mayoría de los hombres venezolanos no son monógamos.
Yo hoy día creo que es que el hombre no sabe ocultar la infidelidad y la mujer sí. Porque las cosas que yo, sí, al hombre todo se le nota y la mujer siempre, mira, no se entera nadie. ¿Por qué te digo esto? Con conocimiento de causa, porque lo que yo leo y escucho no lo puedo repetir. Entonces, creo que es un tema de habilidad para ocultar, más que el hombre sea o no. Y más, como te digo, la mujer está como en una especie de revancha, cosa que me preocupa. Porque una cosa es tomar la decisión de una relación abierta, y voy a la pregunta que nos hicieron, una relación abierta donde tú decides de forma voluntaria, consensuada con tu pareja, elegir tener intimidad o sexo con otra persona u otras personas, siempre y cuando la definición como abierta, consensuada, es que el otro esté de acuerdo. O sea, tú estás casada y de repente deciden, bueno, vamos a traer una tercera persona en cuestión, va a ser eventual, va a ser fija, hay problema contigo, no hay problema contigo. Y eso es una cuestión que hay que siempre conversar en pareja. Puede ser inclusive desde del mismo sexo, de otro sexo, o puede ser inclusive traer una pareja. Eso es frecuente, Clara. Últimamente, yo creo que el ocio y las redes sociales dan para todo. Y últimamente es algo, sí, que como se le hace publicidad, la gente quiere explorar. Y hoy día me cuentan y yo me quedo y que, ok, ¿dónde estaba viviendo yo antes? Me gustaría tu opinión, Pedro, por favor. Creo que es importantísima. Sí, de alguna manera la descripción que hace Clara en términos clínicos pues nos sorprende porque los parámetros de que una pareja se solidifique en el tiempo y que haya un orden, de alguna manera apunta a lo que es el equilibrio de la salud mental. Una de las repercusiones de una vida promiscua es que es muy difícil sostener varios vínculos a la vez. Eso requiere esfuerzo, tiempo, dinero. Dinero. Y pues dinero, y cada pareja pues tiene su propia complejidad. Las culturas en donde existe la libertad de poder tener relación con varias mujeres, si fuera el caso, o mujeres que también tienen la disposición cultural para tener relación con varios hombres, eso tiene unas razones históricas, religiosas y económicas de fondo. No gira tanto en torno al placer o al hedonismo. Quizás la cultura latinoamericana ensaya modelos de improvisación y, por supuesto, cada quien paga su precio por el rollo donde se mete, pues. Pedro, Carla dijo algo que me llamó mucho la atención. No es que sean más hombres monógamos, sino que no lo saben disimular, y las mujeres sí. Yo quisiera tu opinión al respecto, por favor. El macho venezolano, latinoamericano, tiene que divulgar el cacho porque es que dentro de su cultura eso lo hace más hombre. Eso no lo puede vivir callado. Él tiene que demostrar que él tiene el atrevimiento de romper fronteras. Puede ser. Hoy no duermes, César Miguel, vigilando a Flor Alicia. He leído recientemente el concepto del poliamor, que por lo visto es distinto de lo que estamos hablando. ¿Qué es poliamor, Carla? Clara. Mira, es algo bien difícil de definir, pero en teoría pudieras tener vínculos, como decía Pedro, o sea, que es difícil establecer un vínculo emocional, es mantener ese vínculo emocional con diferentes personas y hoy día a veces hasta cosas. O sea, porque hoy día llega gente que se cree, no sé, vegana y ama las flores y las mata y se enamora de un árbol. Sin embargo,
Yo creo que antiguamente hubiesen ido al psiquiatra. Yo sigo pensando que una persona que se enamore de un árbol y que se quiere casar con un árbol debería pensar seriamente en ir al psiquiatra. Ahora, volviendo a los seres humanos, Por favor. que mi trabajo específicamente, pues es tener la capacidad o la decisión de poder amar a varias personas a la vez y de mantener ese vínculo con esas personas. Pedro, ¿qué es para ti el poliamor? De hecho, los seres humanos tenemos capacidad de amar y son diferentes tipos de amor. El tema es la publicidad que hagas de con quién te comprometes y de qué tipo de compromiso establecer. Toda definición de amor requiere un compromiso. No existe, si hablas de amor, hay un compromiso, hay una construcción a lo largo de la vida de esa relación. Lo que la gente está tratando de hacer como abrir espacios de permiso es la libertad de poder amar, pero eso depende de ti, eso es una elección personal. ¿A quién amas? ¿Cómo lo amas? ¿A qué profundidad? ¿Y qué estás dispuesto a apostar eso? Una relación que trasciende es una relación que de alguna manera hace una historia, y una historia digna para quienes estén involucrados, no una historia de destrucción. Dice Natalie Mora, quien fue la que preguntó por qué la mayoría de los hombres venezolanos no son monógamos, y dada la respuesta que dio Clara, dijo, ah, caramba, me tocaron los montacachos. Aquí inicio una campaña en contra de los montacachos. Se trata del bienestar, ¿verdad? En el fondo, se trata de poder vivir en paz y medianamente con un alto nivel de felicidad en nuestra cotidianidad, sea en pareja o no. Pero si estamos hablando de la pareja, a ver, si la pareja no tiene tentaciones polígamas, no hay ningún problema. Pero ¿y si las hay? ¿Cómo se maneja eso? Clara. Bueno, volvemos al tema de que el amor es una decisión. O sea, tú puedes tener, ahí es donde viene el tema. La biología inclina o nos lleva, en teoría, hacia la poligamia. Bueno, y en la práctica. Sin embargo, tus valores y tu decisión personal, tu compromiso con esa pareja, es la que hace finalmente que tú elijas cada día a esa persona y decidas de forma consciente ser monógamo o ser exclusivo con esa persona. Yo creo que la felicidad y el amor definitivamente son una decisión y bueno, creo que hay un problema hoy día con la publicidad. Todo en la vida es marketing y hoy en día las series de Netflix, la música, las redes sociales están impulsando al ser humano a querer explorar eh, cualquier cosa que se presente para ver cómo te sientes. Y yo digo, bueno, eso es un riesgo, ¿no? Porque si tú te sentías bien y eras feliz con tu pareja y pasa como lo he visto infinidad de veces, deciden, bueno, explorar porque estamos aburridos y traen a un tercero en cuestión y hacen un trío y después se termina acabando la relación y termina todo el mundo dañado. O sea, creo que tienes que tener un nivel de madurez, de compenetración, de decisión, de complicidad con esa persona y amor propio antes de aventurarte a querer explorar una relación abierta, un poliamor o lo que sea. En tu experiencia clínica, Pedro, ¿cómo ha ido evolucionando este tema de la monogamia y la relación extra? Bueno, la palabra evolucionando ahorita entraría en una frágil frontera. Ya. Como lo explica Clara, las redes sociales han tomado la intencionalidad humana y nos están llevando a romper fronteras en todos órdenes. De alguna manera, yo creo que en este momento es como vivir una época donde se está ensayando romper con cualquier orden político, religioso, con relación a la sexualidad, pues por supuesto, no escapa. La vida tiene un orden, tarda uno en conocer ese orden porque el ser humano quiere imponer su propio orden
Entender el orden de la vida requiere madurar. No es la imposición de lo que yo quiero, la imposición de la visión de un adolescente no es la definición de la vida, la imposición de un niño malcriado tampoco es la definición de la vida. El ser humano tarda en entender que hay un orden y ese orden hay que aprenderlo a respetar y a defender. Clara, me llamó mucho la atención que subrayaras en medio de toda esta reflexión amor propio. ¿Podrías detenerte un poco en esa? ¿Qué es el amor propio en medio de toda esta marabunta? Bueno, es como volver a ti, quererte tú primero, ver qué resuena con tus valores. Yo siempre digo que lo más importante para tú no romper tus límites y no dañar tu vida y tu emocionalidad es chequear qué es ecológico y cuáles son tus valores para ti. O sea, es valorar tu salud, tu autoestima, tu estabilidad emocional, tu estabilidad mental, si tu creencia, si tu cultura, si la familia, la religión son importantes para ti, tú creciste en una familia con cierta estructura y comienzas a hacer cosas que no van con tus valores que realmente tú finalmente como adulto crees, haces cosas para complacer a los demás. Pues no estás en amor propio, estás en como que en entregarlo todo por otro y comienza entonces a fracturarse tu autoestima y eso daña tu amor por ti misma, tu autovaloración. Entonces cuando tú vas a tomar la decisión yo digo que cualquier cosa en la vida, pero en este en específico tienes que pensar si esa decisión es ecológica, es buena para ti, es buena para el otro que comparte contigo, es buena para tu entorno social, es decir, es buena para ti, es buena para tu pareja, es buena para tu familia. Si las tres respuestas dan sí, va con tus valores, va con tu amor propio, refuerza tu autoestima y vaya para adelante. Si alguna de las tres es no, yo me lo pensaría. Te dejo entonces, ya el tiempo se nos agotó, por mí podríamos seguir conversando y por lo que veo aquí de nuestros amigos en el YouTube también, pero hay que concluir, así que te dejo la palabra conclusiva en la mañana de hoy, Pedro, por favor. Muchas gracias. Yo hago la observación de que seamos seres humanos compenetrados con las elecciones que hacemos en el plano de la sexualidad y del amor. Son dos cosas diferentes, pero nos venden el paquete de la cajita feliz de que eso viene junto. Cada variable tiene que ser trabajada. Las relaciones humanas que se trabajan nos dan muchas satisfacciones. Las relaciones humanas que son no trabajadas, desestimadas, no valoradas en su esencia, pues eso apunta al desequilibrio de la salud mental de quienes están implicados. Cuidemos nuestra salud mental, aprendamos a vivir. Muy bien. Muchísimas gracias, Pedro, Clara, por esta conversación tan interesante y grata en la mañana de hoy. Gracias a ti, César. Gracias, César. Buen día. Clara Senior es sexóloga clínica aquí en la ciudad de Miami y el doctor Pedro Torreyes es psicólogo especializado en terapia de parejas y sexualidad en la ciudad de Barquisimeto. A las 10:33 de la mañana vamos ahora a una pausa y al regreso, algo apasionante. El hombre ha podido ver por primera vez el nacimiento exacto de una estrella. Ya regresamos. Nace una estrella. Usted ha oído muchas veces esa expresión. El nacimiento de una estrella. Nace una nueva estrella. Eso es un tema tan recurrente que en los últimos 60, 70 años Hollywood ha hecho 5 películas con ese título. Judy Garland, Barbra Streisand y la última Lady Gaga han sido parte de esa tradición. Nace una estrella. Películas harto vistas. Lo que nunca había visto el hombre era el nacimiento de una estrella de verdad. Verdad. No de Hollywood. Leo. La NASA lo ha conseguido. Se trata de HH-30,
una protoestrella ubicada en la nube molecular de Tauro, a unos 450 años luz de la Tierra. Y gracias al telescopio espacial James Webb, hemos podido presenciar cómo nace una estrella. Tan apasionante tema, vamos a conversarlo con el doctor Santiago Vargas Domínguez, doctor en astrofísica y profesor asociado del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia. Vamos a Bogotá. Santiago, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César. Un gusto estar acá. Santiago, ¿qué es este HH30? Bueno, empecemos por el nombre. HH es la abreviación de el apellido de dos astrónomos, uno de nombre George Herbig y el otro Guillermo Haro, que descubrieron en los años 50 del siglo pasado este tipo de objetos que son discos que se forman alrededor de estrellas muy jóvenes. A propósito, Guillermo Haro ha sido uno de los astrónomos latinoamericanos más importantes de la historia. Y estos objetos nos dan pistas sobre cómo se forman los sistemas planetarios. No solamente las estrellas, como bien decías, sino que alrededor de la estrella hay un disco que va a formar planetas. Estos procesos son muy largos, toman muchísimo tiempo, pero en este objeto HH30 estamos viendo el disco que se está formando alrededor de una protoestrella, que es justamente el momento antes de que esto se convierta en una estrella, y dentro de miles de millones de años esto va a ser un sistema solar como el nuestro. Así que estamos viendo el pasado de nuestro sistema solar reflejado en otro lugar del universo. A ver, Santiago, ¿qué nos dice esto, por ejemplo? Porque somos muy egoístas, siempre nos ponemos en primer lugar, ¿verdad? Y si queremos ver el espacio exterior, el universo, es para saber de nosotros. ¿Qué nos dice esto de nuestro sistema solar? Estamos viendo las primeras etapas de la formación de una estrella y un sistema solar alrededor de esa estrella. Es decir, es como si nos devolviéramos en el tiempo unos 4.500 millones de años en nuestro sistema solar y estuviéramos viendo lo que sucedió. Es decir, cómo se forma el Sol y cómo se forma un disco alrededor. Ese disco está lleno de escombros, de rocas, y estamos viendo cómo esas rocas empiezan a poblar ese disco. Y claro, es ver al pasado de la formación de un sistema planetario que nos da pistas sobre la formación de nuestro propio sistema solar. Así que es muy interesante por ese hecho. ¿De dónde viene la protoestrella? ¿De dónde surge? Porque ahí hay una nada antes de que surgiera, ¿verdad? Bueno, de hecho no hay una nada, sino hay una nube molecular. ¿Eso qué significa? Una región de muchísimo gas, principalmente hidrógeno y helio, y esa nube es inmensa. Con el tiempo esa nube colapsa sobre sí misma por la gravedad, como si tuviéramos un castillo de naipes y al final pues ese castillo se viene abajo. Eso mismo le pasa a la nube. La nube colapsa y forma una región donde hay una parte central que va a ser la protoestrella y alrededor se forma un disco. Es importante mencionar que esta nube está girando, está dando vueltas. Y es como si tuviéramos una masa y la ponemos a girar y se forma como una pizza. Entonces lo que vemos ahí en esa imagen es la pizza que se está formando, pero vista de canto, de perfil. Eso es lo que sucede en la formación de todos los sistemas planetarios y se cree que todas las estrellas tienen este tipo de discos alrededor cuando se están formando. ¿Cómo logró el telescopio estas imágenes, Santiago? Bien, este objeto ya había sido observado hace ya más de 2 décadas por el telescopio espacial Hubble y también por un observatorio que se encuentra en Chile, que se llama el Observatorio ALMA. Pero ahora con el James Webb estamos viendo detalles muy llamativos porque el James Webb, el nuevo telescopio espacial, observa en una región que se llama el infrarrojo. El infrarrojo es capaz de atravesar todo ese gas y ese polvo y es como si viéramos a través de una cortina todo lo que hay allá adentro. Entonces las nuevas imágenes nos muestran muchos más detalles y estamos viendo granos de polvo que son tan pequeños como el tamaño de una bacteria a esa distancia de 450 años luz. Así que estamos desvelando todos los misterios de esa nube que se está formando y de ese disco protoplanetario y la protoestrella. Por primera vez vemos esos detalles tan minúsculos. 450 años luz. Parece mucho, eso es la distancia que recorre la luz en 450 años, viajando a 300.000 kilómetros por segundo,
pero está muy cerca en escalas de nuestra galaxia. La estrella más cercana a nosotros después del Sol está a 4.2 años luz. Esto es 10 veces más lejos que la estrella más cercana, pero es a la vuelta de la esquina si lo ponemos en términos de la galaxia. La galaxia tiene alrededor de 120.000 años luz de diámetro, o sea que estamos aquí muy cerquita al sistema solar. Ya que lo pone Santiago en esos términos tan terrenales y coloquiales, mi primera aproximación a estos asuntos no es científica. Yo pasé no por una escuela de astronomía, sino por una escuela de filosofía. Y ahí estudiábamos cosmogonías. El hombre que siempre ha querido saber el comienzo de las cosas. Y los griegos tenían el caos. El caos era lo que reinaba hasta que llegó el cosmos. El cosmos significa orden. El orden sobre el caos, que vino un gran demiurgo, un gran obrero y puso orden en el universo. Pues bien, mis viejos estudios en la escuela de filosofía han servido para algo ahora que por fin entiendo que ha entrado el cosmos, un orden al nacimiento de una estrella. Nos has dicho, Santiago, que dentro de miles de millones de años veremos ese nuevo sistema planetario. Es decir, el fin del universo está muy lejos. La vida continúa renovándose. Por supuesto, el universo es una serie de procesos de reciclaje cósmico en donde tenemos estrellas que nacen, pero esas estrellas también mueren. Y de hecho, esta protoestrella que estamos viendo seguramente es la hija de otra estrella que había en ese momento, ahí en ese mismo lugar. Y esa estrella explotó, dejó sus cenizas y esas cenizas se vuelven a compactar, se vuelven a unir en una nueva estrella. Ese reciclaje cósmico continúa y nosotros somos producto de un reciclaje cósmico de varias generaciones de estrellas que han nacido y han muerto, y la última de ellas es nuestro Sol. Así que el Sol tiene o tuvo madre, tuvo abuela, tuvo bisabuela y tatarabuela, y nosotros somos parte de todo ese proceso de 4.500 millones de años que dio origen al sistema solar, pero mucho antes a las otras estrellas que habían precediendo a nuestro Sol. Así que, como bien lo dices, hay un orden, hay una organización y una secuencia de procesos de reciclaje de elementos químicos. Y según la experiencia y lo que nos está enseñando este HH30, ¿en qué etapa de vida estará nuestro Sol en este momento? Muy buena pregunta, porque ya más o menos tenemos acotado eso, y es que el Sol está a la mitad de su vida. Una estrella como el Sol vive 10.000 millones de años y en este momento estamos a 5.000 millones de años. Es decir, que estamos todavía con un Sol maduro, pero todavía le queda mucho tiempo. Si el Sol fuera un ser humano que vive en promedio 80 años, estaría como de 40 años. Así que no tenemos que preocuparnos porque el sistema solar todavía tiene mucho terreno por delante y todavía hay mucho por hacer aquí en este sistema planetario. Ya lo creo, es un hombre maduro entonces, en la plenitud. Así es. En la plenitud, justamente. Claro, aquí Floralicia me acota, o una mujer madura en la plenitud. Así es. Por supuesto. Sí, porque además estas estrellas dan origen a la vida, ¿no? Y así como las mujeres dan origen a nueva vida, pues las estrellas también se reciclan y dan origen a nuevas estrellas. Santiago, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muy buen día. Santiago Vargas Domínguez es doctor en astrofísica. Nos habló desde Bogotá. Maravillosa la conversa. Son las 10:46. Escucha esto. Un equipo de investigadores, esto lo he leído en Nice News, ha desarrollado un nuevo reloj del envejecimiento para determinar el ritmo al que envejecemos. Y solo se necesita una resonancia magnética. Como ven en este video, la novedosa herramienta desarrollada por científicos de las universidades de Duke, Harvard y Ottawa, en Nueva Zelanda, llamada Dunedin PacKnee, utiliza datos de un escáner cerebral para estimar el ritmo de envejecimiento y predecir el riesgo de desarrollar demencia y otras enfermedades relacionadas con la edad, mucho antes de que aparezcan los síntomas. Se espera que los resultados permitan a las personas realizar cambios saludables mientras el tiempo aún está de su lado.
Aunque se necesita más investigación para que la herramienta se utilice en entornos sanitarios, los científicos afirman que los datos son alentadores. Por ejemplo, en un análisis de 624 personas de entre 52 y 89 años, quienes según la herramienta envejecían más rápido, tenían 60% más de probabilidades de desarrollar demencia en los años siguientes y comenzaron a tener problemas de memoria y cognitivos antes de que quienes envejecían más lentamente. Cito: esperamos que sea una nueva herramienta clave para pronosticar y predecir el riesgo de enfermedades, especialmente el Alzheimer y las demencias relacionadas, y también para comprender mejor la progresión de la enfermedad. La cita es para Ahmed Hariri, coautor de este estudio. Y ahora no vamos a viajar al espacio exterior, pero sí vamos a viajar en el tiempo. Exploradores de la nueva era. Este es el libro de la periodista y escritora Luisa Chesnó Pichardo, pensada para jóvenes lectores. Vamos a conversar con Luisa. Muy buenos días, Luisa. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Exploradores de la nueva era. Leo, relato para pequeños lectores que conecta lo virtuoso del humanismo con lo vertiginoso de la época del algoritmo a través de las vivencias de unos valientes jovencitos que buscan cruzar y curar, y esto me llama la atención, la desesperanza colectiva. Luisa, ¿qué es la desesperanza colectiva? Bueno, es el sentimiento que tienen los seres humanos de sentirse fracasados por todo lo que ocurre en el medio ambiente. Y la verdad que ocurren muchas cosas que nos afectan, pero tenemos el poder de transformar y de desarrollar una mirada diferente de lo que está afuera, porque lo que está más importante es lo que está adentro, el corazón. Entonces, en ese sentido va este comentario, ¿verdad? De ser, pues, de que poseemos ese gran poder transformador en nuestras vidas. Sí. Así como H.G. Wells se inventó la máquina del tiempo, tú te inventas el otro riel, gracias al cual estos muchachos viajan en el tiempo, pero viajan a un sitio muy específico y en un momento muy específico. Viajan al siglo XIII en Japón, donde conocen al monje Nichiren Daishonin, que en efecto existió. ¿Quién es él? Mira, Nichiren Daishonin es un reformador del budismo que basó su teoría completa en la teoría, digamos, del budismo del Buda histórico Siddhartha Gautama, o como se conoce en Oriente, Shakyamuni. Siddhartha Gautama era un príncipe de un grupo social que eran los Shakyas. Entonces fue llamado Shakyamuni, el sabio de los Shakya, y dejó toda, bueno, imagínate tú, hace 5.000 años, ¿verdad? Toda su teoría, y en el siglo XIII en Japón, eso lo había preconizado el propio Siddhartha, nacería la persona que podría llevar la paz y todo su conocimiento, ¿verdad?, al mundo. Un monje japonés del siglo XIII, Nichiren, que desde los 9 años, déjame decirte, él era de la clase más pobre, que eran los chandalas, pero tenían la oportunidad de ir a los templos budistas a aprender de la vida. Y él a los 9 años juró salvar a sus padres y salvar a su país. Imagínate tú, porque se dedicó a estudiar todas las grandes enseñanzas de la época hasta llegar a la conclusión que en el título del Sutra del Loto contenía la verdad que los seres humanos
podemos utilizar para transformar nuestra vida. El título del Sutra del Loto es Myo Horenge Kyo. Y él Sí. le puso Nam, que es devoción. Entonces, Nam significa devoción, devocionarnos a nosotros mismos, a nuestra vida, respetarla. Luisa, tú tomas este hecho del siglo XIII japonés para traerlo al presente y pasárselo a estos muchachos, cuya principal tarea es traer el antídoto para la desesperanza a lo que se está ocurriendo hoy en nuestras vidas. Por eso escribiste el libro, Luisa, ¿verdad? Perdón, no te oí Por esta eso, última parte. por eso escribiste el libro. Mira, fíjate que este libro nace de un proceso personal que está muy, muy ligado, pues bueno, a lo que hemos vivido los venezolanos, de este desarraigo que nos ha tocado, pues, de esta prueba tan dura que nos ha tocado. Y en un momento determinado, yo dije, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo? Es decir, y un día en un proceso muy, muy duro y muy personal, yo dije, mira, me vi al espejo, ¿qué sabes hacer tú, mi amor? Escribir. Entonces Ujú. escriba, señora, escriba. Y de verdad pienso, tengo grandes preocupaciones y ocupaciones con los niños y los jóvenes, porque nacen al día de hoy con muchas preocupaciones que nosotros no tuvimos. Y de verdad estamos en un momento de este mundo caótico que contamos con diversas herramientas para confrontarnos con nosotros mismos y conectar con la felicidad verdadera, que la felicidad verdadera es aquella en la cual tú no te dejas derrotar ni por un virus, porque estamos empeñados en mantenernos en la felicidad relativa. Yo valgo por lo que tengo, por lo que yo obtengo, por lo que dice el otro. Señora, por favor, tome conciencia de usted mismo, que usted tiene un poder inmenso interior, Luisa, ¿verdad? tú eres partidaria, tú eres practicante de esta filosofía budista de Nichiren Daishonin, ¿verdad? Sí, hace 35 años en mi proceso de búsqueda personal hice muchas prácticas. Por supuesto, yo nací en una familia católica fantástica, pero desde chiquita tenía muchos, tú sabes, no críticas, pero no sé, me hacía ruido mi mente infantil de que si Dios era amor, como me decía mi mamá, pero también entonces lo castigaba a uno. Entonces, en mi casa, en el colegio, en todas partes, si tú hacías algo mal, Dios te iba a castigar. Entonces, eso me hizo como que reflexionar y cuando fui creciendo no tenía esa conexión y empecé mi proceso de búsqueda personal hasta que entré al budismo y quiero decirte que dos cositas. En el desierto que era mi vida, yo encontré el oasis y me encontré con esta filosofía que me decía, todo depende, comienza y termina contigo, todo depende de ti, todo está en tu vida, tienes que observarte, tienes que aprender a conocerte, tienes que aprender a ser amable contigo, porque hemos sido muy duros con nosotros mismos, nos damos muy duro. Ya. Entonces, todo este proceso de todos estos años, yo he venido decantando lo que para mí es la felicidad, lo Ya. que es el orden en mi vida, y de verdad creo que este es un aporte para que los niños también tengan una información que yo no recibí nunca. Y es que tú eres maravilloso, tienes poder, ¿verdad? Porque tu poder está en que tú seas feliz y puedas apoyar al otro a ser feliz también. ¿Cómo podemos adquirir Exploradores de la Nueva Era, Luisa? Mira, Exploradores de la Nueva Era es un proyecto personal, está en las plataformas de Amazon por ahora. Y me encantaría poder agradecer a tanta gente que me ha apoyado en todo este proceso. Yo hice este libro con mucho amor y tú sabes, en medio de todo lo que uno vive, ¿verdad?
Tuve el apoyo de una persona extraordinaria que te hace el acompañamiento hasta Amazon, es una venezolana, Ileana Ledesma, está en España y creó un método grupal que es muy interesante porque tú te confrontas con otras personas que están en lo mismo que tú. Y entonces hice este trabajo, ella me apoyó, me ha apoyado Héctor Torres, Carolina Guerrero, mucha gente, Claudia Furiati, en fin, gente venezolana. Bueno, enhorabuena, Luisa, te felicito de verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. Luisa Gracias. Pichardo, la autora de Exploradores de la Nueva Era. Y este martes, escándalo que se descubre en el 2011. José Luis Rodríguez Zapatero usó al jefe de la Audiencia Nacional de España para indagar si le investigaban por el caso venezolano. De esa nueva variante de los escándalos en España nos ocupamos este martes en Conexión. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.